agradezco la comunicación al periodista Jesús García. Él es periodista desde Nueva York, editor de la sección política del diario La Opinión en Estados Unidos. Jesús estuvo presente en este juicio. Gracias por tu tiempo, Jesús. Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches aquí en Nueva York. Gracias por tu tiempo y por tomarnos la comunicación. Quisiera iniciar, Jesús, preguntándote, este juicio de Genaro García Luna, ¿qué particularidades te gustaría destacar a diferencia de otros que has presenciado? Pues bueno, lo que pasa es que este juicio yo creo que es el más importante para México como, digamos, en su lucha contra el crimen organizado, porque, bueno, García Luna es el funcionario de más alto rango que ha Sí. sido condenado finalmente por crimen organizado, por delincuencia organizada, por liderar una organización criminal durante un largo periodo y por narcotráfico. Entonces, yo creo que ese es lo más significativo de este proceso judicial. ¿Qué podrías decirnos de la persona de Genaro García Luna, a diferencia de como lo vimos las últimas veces que estuvo bajo el ojo público, Jesús, ahora que fue sentenciado? Pues mira que te diré que me sorprendió muchísimo su actitud el día de la sentencia. Yo lo esperaba ver un poco más preocupado, un poco más, voy a decir, no deprimido, pero por lo menos pensativo sobre lo que estaba enfrentando. Pero lo vi muy relajado. Él tenía una relación con los abogados bastante tranquila. La familia incluso se vio relajada. Nadie lloró en esta ocasión. A diferencia, por ejemplo, esto me llamó mucho la atención, a diferencia del caso de la sentencia del Chapo, su esposa pues lloró, Sí. prácticamente terminando, no lloró en la corte, pero saliendo en un cuarto pequeño, ahí, bueno, ella fue, pues básicamente fue a llorar y esto, y no vimos eso exactamente con la familia. Ahí lo vimos muy relajado, obviamente muy atento a la descripción que el juez Brian Cogan hacía sobre él, porque lo describió evidentemente no de una manera muy positiva, Claro. cuando pues él obviamente se mostraba o se quería mostrar como un personaje respetable, con todos estos premios que habría recibido, incluso del Departamento de Sí. Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de la DEA, de gobiernos latinoamericanos y de propio México, por supuesto, destacando también la labor que está realizando Y en la prisión. pareciera, perdón, Jesús, que la petición que hizo García Luna de vestir de traje azul, de corbata, fue incluso un punto de partida importante del juez Brian Cogan para sus afirmaciones. Se refirió a él mucho por su forma de vestir. Así es, pero fíjate que a mí no me sorprendió mucho que hiciera esa solicitud, porque hay que recordar que él durante el juicio todo el tiempo fue elegantemente vestido. Sí. De hecho, fue de trajes que se veían de muy buena calidad, digo, los podíamos ver desde lejos. La calidad se nota en el tipo de telas y con trajes azul o gris, digamos como gris Oxford, pero en esta ocasión, por supuesto, pues era la sentencia, tenía que ir muy específicamente y la solicitud específica de qué tipo de vestimenta quería tener, pues sí, y tienes razón, el juez aprovechó muy bien de verlo para hacer pues este comparativo, esta analogía de señalar, usted se ve como un hombre elegante, ¿no? Sí. Finalmente es como estos políticos que se ven muy respetables, pero al final realmente no lo son. Su doble vida al final pues se revela, ¿no? Él le dijo, una persona que tiene doble vida, por supuesto, una de esas vidas oculta a la otra, y usted pues tenía estas cortinas de humo con sus premios, sus reconocimientos y este prestigio que quería lanzar, pero al final pues se revela realmente quién es, ¿no? Y eso es lo que me llamó mucho la atención Sí. y eso también al mismo tiempo me generó una discordancia pues al final con lo de la sentencia, ¿no? Por la cantidad de años. Sí, 38 años la sentencia que recibe Genaro García Luna. Estoy platicando con Jesús García, periodista en Nueva York. ¿Cuál fue cuando García Luna tomó la voz y se insistió inocente? Jesús, ¿lo hizo de una manera firme, segura, trastabilló, tropezó en su discurso? No, porque estuvo leyendo, así es que fue bastante firme. Sí. Aparte, tampoco dijo nada extraordinario de lo que ya había escrito él en la carta. Hay que recordar que hay dos cartas, una Sí, que sí, hizo sí. pública y la otra que entregó justamente a la corte un día antes. El juez le dijo si quería decir algo adicional sobre la carta, porque dijo, leí su carta, muchas gracias, entiendo lo que dice, comprendo su postura,
Eso era todo. Y después le dijo, ¿quiere agregar algo diferente a lo de la carta? Y él le dijo que sí, y realmente básicamente repitió la carta como un resumen de la carta, ¿no? Hablando de su historial familiar, de su historial profesional, de los premios que había recibido, Sí. su reconocimiento. Luego otra vez el tema de reforma judicial, de lo que está pasando en México, prácticamente mostrándose como un perseguido, ¿no? Y es injusto lo que él estaba viviendo. Sí, mostrándose Pero como eso víctima. obviamente, exacto, pero eso justamente fue lo que tampoco le gustó mucho al juez, porque mostrarse de esa forma, pues, y fue cuando ya vino el discurso del Sí. juez para describirlo él mismo, ¿no? Y compararlo incluso con el Chapo. Oye, estimado Jesús García, creo que preguntamos poco a los colegas que tienen la oportunidad de cubrir este tipo de sentencias sobre el juez. Híjole, el juez Brian Cogan sentenció al Chapo, sentenció a García Luna y a los días vio a Ismael Zambada. ¿Qué puedes decirnos del juez, del actuar, del expresarse de Brian Cogan, de quienes le acompañan? ¿Qué pudieras decirnos? Mira, el juez Brian Cogan recientemente tuvo una promoción en esa corte. Hay que recordar que en los tribunales estadounidenses, y bueno, creo que ocurre también en México, hay diferentes niveles. Están los jueces magistrados y luego están los jueces que tienen más experiencia, los jueces senior que les llaman. Y él acaba de cambiar a posición, está Sí. a uno de los niveles más altos, de hecho cambió de sala porque justamente tuvo este ascenso después de un nombramiento que hubo en el Senado. Él es un juez muy serio en el sentido de su personalidad, es bonachón, voy a decirle, voy a utilizar esa palabra porque le gusta hacer Sí, bromas de y le pronto. entendemos. Sí, pero es un juez muy institucional. O sea, la Ok. explicación que él da sobre las decisiones que toma, se nota el respeto institucional tanto a los procesos judiciales como a las instituciones Sí. estadounidenses. Cuando me refiero a esto, cuando estamos hablando de agentes de la DEA, del FBI, o sea, él respeta mucho eso, permite los cuestionamientos, pero tampoco le gusta que se juegue o se trate de denigrar a los agentes, por ejemplo. Ok. Lo vimos mucho incluso con el caso de Chapo Guzmán, Sí. cuando había agentes del FBI o de la DEA, él pedía, a ver, se tienen que enfocar al Sí. cuestionamiento específico, no trate usted, no le falte el respeto a la gente, ese tipo de cosas. Y él va mucho en ese sentido. Y además respeta mucho el proceso de un juicio Sí. con un jurado. Eso es fundamental. Entonces, yo Perfecto. creo que eso lo vemos muy bien en sus decisiones finalmente. Jesús García, te agradezco tu tiempo y la crónica sobre lo que viviste en el juicio de Genaro García Luna. Un abrazo hasta Nueva York. Jesús, gracias.